Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor. Muy buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Nos encontramos una vez más en el programa Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Y continuamos con nuestro estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y esta vez ya nos encontramos en el capítulo 16 y queremos avanzar desde el verso 6 al verso 40. Así que les invito a que abran su Biblia en el capítulo 16 del libro de los Hechos para que le demos lectura. Pero antes que todo, quiero que podamos orar y rogar al Señor que su gracia sea sobre nuestras vidas en esta mañana. Padre amado, gracias te damos. Gracias por este tiempo que tú nos das, Señor. Gracias porque tu misericordia se renueva sobre nosotros cada mañana, Señor. Gracias porque podemos ver tu fidelidad cada día, tu provisión y tu sustento, Señor. Gracias por tu palabra, que podemos abrirla, que podemos mirarla, Señor, y podemos ser enseñados por ella en esta hora, Señor. Háblanos por medio de ella en este día, Señor. Háblanos por medio del libro de los Hechos, por medio de la historia de la iglesia, Señor, cómo el Espíritu Santo obró a través de estos hombres, Señor, que tú elegiste para compartir el Evangelio, Señor. Dios Santo, necesitamos de ti, Señor. Dirige nuestras vidas, que tu gracia y sabiduría sea en este tiempo de ver y de abrir tu palabra, Señor. Gracias te damos. Recibe, Señor, toda la gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias le damos al Señor. Entonces te invito a que abras tu Biblia en el capítulo 16 del libro de los Hechos y vamos a leer desde el verso 6 al verso 10. Y dice así: pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Y pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida, dice, procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Ahora, ustedes recuerdan que Pablo había estado en Listra y en Derbe. Aquí tenemos la gran provincia de Asia. Ustedes lo pueden ver ahí en el mapa. La gran provincia de Bitinia también. Acá está el famoso Éfeso también. Ciudades muy importantes, muy importantes. Ahora, ¿qué está haciendo el apóstol Pablo con Silas? Están tratando de extender los límites de la predicación del Evangelio. ¿Qué se nos dice con todo esto? Ellos cruzaron Frigia y Galacia y dice que intentaron entrar a Asia, pero el Espíritu Santo, dice, no se los permitió. O sea, por alguna razón, a través de una revelación, obstáculos en el camino, desconocemos las razones exactas para este impedimento. Lo cierto es que el pasaje dice que el Espíritu Santo no se los permitió. Entonces, ¿qué hizo Pablo y Silas con el resto de su delegación misionera? Ellos bordearon Asia y llegaron hasta Misia. Ahí nosotros podemos ver en el mapa Misia, en ese punto rojo ahí, ¿cierto? Y en Misia dijeron: ¿por qué nos vamos hacia Bitinia? En realidad la región de Bitinia no era muy importante, pero también habían allí muchos poblados. Pero nuevamente se nos dice: cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu del Señor o el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Dice la Escritura ahí, en el verso 7 y 8 del capítulo 16,
Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió, y pasando por Misia, descendieron a Troas. En Troas, ahí está Troas, ya me imagino a Pablo diciendo, bueno, Señor, ahora, ¿qué debemos hacer? Dice el verso 9 y el verso 10. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Tuvo la visión enseguida. Procuramos ir a Macedonia persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Nosotros nos podemos dar cuenta la obra del Espíritu Santo en la predicación del Evangelio. Nos podemos dar cuenta cómo el Espíritu Santo va dirigiendo a estos hombres, cómo Él va impidiendo, que es un poco extraño pensar de que el Espíritu Santo impida ir a ciertos lugares para predicar, pero sin embargo nosotros no lo podemos ver porque nuestra mente, obviamente lo entendemos, es limitada, pero sin embargo Dios tiene una panorámica con respecto a lo que Él quiere hacer, cuál es el propósito por el cual Él está llamando a estos hombres. Avancemos. Dice, toda esta región estaba prohibida en este momento por el Señor. Sin embargo, aquí en Troas, el Señor le abre los ojos a Pablo y le hace ver su plan a través de una visión espiritual. Ellos ven a un varón, perdón, a un hombre de Macedonia, y ahí en el mapa lo podemos ver, a un hombre de Macedonia que estaba de pie suplicándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y ahí nosotros podemos ver los versículos bíblicos que están acá en la presentación. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. El hombre de pie, un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Ahora, ¿qué podemos aprender de esta situación? Lo primero es saber que el plan de Dios estaba en su corazón y no en las oportunidades. Si nosotros vemos el mapa nos habla quizás de millones de personas, pero en el corazón de Dios su plan era distinto. Y por lo tanto a veces, en lugar de estar mirando las oportunidades, yo creo que es muy importante que podamos visualizar esto, que podamos recibirlo aquí en nuestro corazón. A veces no son las oportunidades, es la dirección de Dios. Esto es lo más importante y creo que debemos aprender, porque creo que uno lo aprende con el tiempo, a reconocer y esperar en la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? No es la oportunidad, no es el trabajo, no es la amistad, no, es la voluntad de Dios, es la soberanía de Dios. Pero en el corazón de Dios dice, su plan era distinto, era distinto. Y por lo tanto, a veces en lugar de estar mirando estas oportunidades, deberíamos estar escuchando la voz de Dios para saber qué tenemos que hacer. Una cosa interesante es ver que Pablo tuvo la visión. Porque dice el verso 9, por la noche se le mostró a Pablo una visión. A Pablo se le mostró una visión. No se le mostró a Timoteo, no se le mostró a Silas, a ninguno de los acompañantes. Sin embargo, la respuesta en el verso 10 es, cuando tuvo la visión enseguida, ya ahí cambia de singular a plural. Y empieza a decirnos el versículo bíblico, procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Aunque solo fue Pablo el que recibió la visión, él supo transmitir esta visión al resto de su equipo con tal entusiasmo, con tal convicción de que todos se sintieron persuadidos, dice, persuadidos de que Dios nos había llamado, persuadidos por el Señor. Y eso es lo lindo de una correcta transmisión de la visión. O sea, todos estábamos convencidos que era el Señor el que nos estaba llamando hacia la región de Macedonia. Había que cruzar el océano.
y entrar a Grecia. Ahora, un punto importante, en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, verso 10, Lucas empieza a hablar en plural, eso es importante. Procuramos ir a Macedonia. Dicen los estudiosos que probablemente Lucas subió al viaje misionero en Troas. Luego, cuando la iglesia nace en Filipos, Pablo lo deja encargado de esta iglesia por 6 años, hasta que vuelve a encontrarse con Pablo nuevamente más adelante. Y lo vamos a ver en el libro de los Hechos. Avancemos. Aquí estamos ya dice el capítulo 16, verso 11 y 12. Así que, zarpando de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días, dice la Escritura. Troas, Samotracia, una pequeña isla, Neápolis, el puerto, y de allí ellos suben hacia Filipos. Filipos era una ciudad importante y está muy claramente dicho por Lucas. Dice que era una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana, un lugar de comercio. Nosotros nos podemos dar cuenta ya, a medida que vamos avanzando, cuál es el propósito del Señor con respecto a lo que Él quiere hacer con estos hombres. Aquí podemos ver una vista panorámica de Filipos y en el mapa también. Vamos a encontrar a Filipos, esta primera ciudad de Macedonia, 3 acontecimientos importantes, y eso es lo que vamos a visualizar hoy día, o vamos a mirar a través de este estudio. 3 acontecimientos importantes que van marcados por la presencia, por la soberanía de Dios. Y eso es lo que vamos a ir viendo durante este tiempo. En primer lugar, nosotros nos encontramos con la conversión de Lidia. A partir del verso 13 y 14, dice así, ustedes lo tienen ahí en la presentación. El sábado salimos por la puerta de la ciudad hacia el río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar con las mujeres que se habían reunido allí. Una de las personas que escuchaba era una mujer de la ciudad de Tiatira llamada Lidia, una vendedora de tela púrpura. Ella era una adoradora de Dios. El Señor abrió su corazón para responder al mensaje de Pablo. Entonces, este es el primer momento de este viaje maravilloso. Imagínense un viaje que va con la procedencia, de una gran visión. La visión de un varón macedonio. Todos estaban alborotados, dispuestos a llegar a Macedonia. Habían dejado 2 grandes regiones. Macedonia es la primera ciudad grande y Filipo una colonia romana, ciudad comercial, ciudad importante. ¿Qué vamos a hacer entonces? Dijeron ellos, vamos a buscar a los judíos. ¿Pero qué pasó? Ya lo podemos ver ahí. Mire lo que pasó. La primera sorpresa para ellos, no había sinagoga local, no había hombres. Los judíos piadosos buscaban lugares solitarios para realizar sus oraciones. Y ellos, al llegar a Filipos, se dan cuenta que no hay sinagoga. Por lo tanto, ¿dónde los buscamos? Era costumbre de los judíos que, por ser pocos en número, se reunían cada sábado. Ellos iban y se reunían en lugares solitarios, principalmente en las orillas de los ríos. Por eso es que ellos van directamente a la orilla del río Gantites, que quedaba allí en Filipos, a buscar si es que había algún grupo de oración de judíos. Lamentablemente, no encuentran. No lo encuentran, solo encuentran, como dice allí el pasaje, nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que allí se habían reunido. Solo encontraron mujeres piadosas. Ahora, de manera particular se nos habla de una sola de ellas. Dice el verso 14 que estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira. Lidia no era de Macedonia, ella era de Tiatira, y Tiatira es una ciudad de Asia. Ella es una mujer acaudalada que manejaba su propio negocio de púrpura. Un colorante, dice ahí en la presentación, un colorante muy
muy costoso, muy valioso, que lo usaba solamente la gente más rica. Por lo tanto, esta mujer ha tenido que ser una mujer de muchos recursos, una mujer comerciante. Los estudios señalan que probablemente era viuda o era divorciada, pero ella tenía su propia fábrica, su propia casa, su propio negocio, al punto que ella invita al grupo de misioneros a quedarse en su casa. Por lo tanto, tiene que haber sido una casa muy grande, perdón, una mujer con muchos recursos, muy acaudalada, como dice. Lo cierto es que de manera muy precisa Lucas nos dice que ella era una mujer que adoraba a Dios. Al final del verso 14 dice, el Señor abrió su corazón para que recibiera la palabra que Pablo decía. O sea, esto no fue casual, fue el Señor. Y aquí viene, y si ustedes pueden analizar todo lo que estamos viendo, el primer milagro de la soberanía de Dios. Pablo no fue a Asia, donde estaba Éfeso. Pablo no fue a Bitinia, otra región. Él llegó a Troas, desalentado, y recibió una gran visión. Un varón macedonio le dijo, pasa y ayúdanos. Ellos cruzan el océano, suben a la primera ciudad romana más importante y más cercana, la ciudad de Filipos, la grande. Van a la sinagoga, no hay sinagoga. Van a buscar los judíos, no hay varones judíos. Se encuentran un grupo de mujeres. Y la primera mujer que se menciona es la mujer que recibe la palabra del Señor. ¿Por qué el Señor le abrió su corazón? No era de Macedonia, era de Tiatira, del otro lado del río. Esa es una manifestación soberana, de la soberanía de Dios. El Señor hace como Él quiere, y esta primera conversión tan excelentemente marcada por Lucas nos hace ver que Dios es soberano. Pablo pensaba en las oportunidades, pero el Señor tenía sus planes. El Señor quería que Lidia de Tiatira llegue a los pies de Cristo. ¿Qué hizo Lidia después? No lo sabemos, pero el Señor quería a esta mujer, a Lidia. Si nosotros analizamos esta situación, obviamente, con nuestra mente bien fría nos podemos dar cuenta, un viaje tan largo, pero sin embargo, ¿qué es lo que vemos? Una mujer. Nos podemos dar cuenta que Dios, en su soberanía, en su propósito, en su voluntad, impidió que fueran estas grandes ciudades para llegar a la orilla de un río, para encontrar a una mujer que adoraba a Dios. Quizás no lo sabemos, quizás esta mujer cuántas veces pidió, clamó, oró al Señor para que quizás viniera alguien, así como lo hizo este varón macedonio. Pasa y ayúdanos. No lo sabemos, es especulación. Lo que sí sabemos con certeza que Dios impidió que estos hombres fueran a ciertos lugares para llegar donde esta mujer, para que ella pudiese recibir el Evangelio y ella pudiese ser salva. Dice la Escritura que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. A veces nosotros pensamos en la gran multitud, en la cantidad, pero sin embargo, Dios actúa de manera distinta. Así que para que lo vayamos pensando mientras vamos leyendo y compartiendo esto. Pablo y Timoteo y Silas, tres grandísimos predicadores, fueron para estar con Lidia, para que Lidia conozca al Señor. Movió mar y cielo y los hizo cruzar kilómetros de kilómetros. Tuvo que plantearle una visión de un varón macedonio para que para que esta primera mujer se convierta en Macedonia, o sea, en Asia. Pero ese es el plan de Dios. Y esto lo vamos a seguir viendo en el libro de los Hechos. Avancemos. En segundo lugar, aquí tenemos otro acontecimiento importante también. Nos encontramos nuevamente con un acto sorprendente. ¿Cuál es el segundo gran acontecimiento? Esto pasa en Macedonia. Dice a partir del verso 16 hasta el verso 22. Dice así. Vamos a leer porque
Es un poco largo, pero lo vamos a compartir. Dice, y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Y después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los... ¿Se pueden dar cuenta ustedes de este acontecimiento? Nuevamente nos encontramos con otro caso sumamente interesante. Lo primero es que es muy posible que la muchacha estaba no era de Macedonia, probablemente era egipcia. Algunos estudiosos señalan sus alabanzas a favor de los siervos de Dios. No eran exactamente alabanzas, sino que eran frases para entorpecer a los siervos. Pablo ordenó su liberación en el nombre del Señor. Los amos acusaron falsamente a Pablo de actitudes antirromanas. Sin juicio previo, fueron azotados y echados a la cárcel. Para que nos podamos dar cuenta. Pablo y Silas sabían que ser testigos del Señor involucraba tanto la bendición de ser atendidos generosamente por gente generosa como Lidia, como también ser maltratados por aquellos que los acusaban injustamente. En la cárcel no hubo gritos lastimeros, reproches ni temores. Y nosotros conocemos la historia, ¿cierto? Solo alabanzas a Dios, que penetraban en cada rincón de esa prisión, que solo había escuchado de dolor, amargura y maledicencia. Ahora, lo interesante es que el pasaje nos dice en el verso 23, y después de darle muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior, más al fondo, y les aseguró los pies en el cepo. ¿Y qué sucedió? Como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Glorioso, ¿no? Eso sí que es testimonio para nosotros. A veces nosotros, por menos que esto, estamos en aflicción y renegamos y reclamamos, pero sin embargo, ellos, estando en una situación súper compleja, súper delicada, súper difícil, después de haber sido azotados, golpeados injustamente incluso, dice que los pusieron en Masa, en la cárcel de Masa, dentro del lugar de Masa al final, más al final. Y más encima le pusieron esto, bueno, ahí ustedes ven en la imagen el cepo. Pero sin embargo, ¿qué es lo que hicieron ellos? Alabaron, glorificaron, exaltaron, dieron gracias al Señor y todos escuchaban, dice, la palabra del Señor. Bueno, ahí está la escritura. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Nosotros conocemos esta historia, ¿cierto? El carcelero, al sentir este terremoto, al sentir este quebrantamiento, se están quebrando las estructuras y le entra, ve las puertas abiertas, él imagina que todos los presos han huido.
Su vida ya no tenía, ustedes saben por la historia, de que si dejaba, si es que se arrancaba alguno de los prisioneros, él tenía que pagar con su vida. Su vida ya no valía nada, por lo tanto él decide tomar su vida en sus manos, o sea, cometer un suicidio. Sin embargo, Pablo clama a gran voz y dice el verso 28, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces el carcelero entra, como vemos allí en la imagen, él pide luz, se precipita adentro y temblando se postra ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos, le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, definitivamente su vida, él, en un instante, su vida pasó delante de él y sabía que lo que le esperaba era la muerte. Si estos presos hubieran escapado, él sabía que lo iban a matar. Sin embargo, esta fue una oportunidad ¿para qué? Para descubrir que había algo más. Probablemente este hombre había escuchado las alabanzas porque dice que estaban orando y cantando y todos se escuchaban. Sabía qué tipo de personas eran. Por eso es que se acercó con esta pregunta. ¿Por qué está preguntando? No puede llegar de la nada. Esto que está preguntando no puede llegar de la nada. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta acá. Cómo Dios empieza a obrar. Cómo el Espíritu Santo empieza a convencer de pecado. Él los había escuchado alabar. Él vio que nadie había salido de la cárcel. Él lo vio esto como una providencia divina. Y les pregunta a ellos, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Nuevamente, hermanos, el testimonio personal de estos dos hombres fue gravitante para la invocación del carcelero. El carcelero pregunta, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Por qué ustedes son salvos? Esa es la pregunta. Ustedes me han demostrado que son salvos. Acaban de ser atormentados terriblemente, azotados terriblemente. Los he puesto en el cepo, en la prisión de más adentro. Y lo único que han sabido hacer es dar alabanzas a Dios. ¿Qué tienen ustedes que yo no tengo? Ahí surge la pregunta. Entonces ahí está la famosa respuesta de Pablo y Silas, verso 31. Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu. El verso 32 dice, le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Todos creyeron, todos recibieron la palabra del Señor. Bendito sea nuestro Señor. Avancemos. A las alabanzas siguió un fuerte terremoto que abre las celdas. Pablo detiene al carcelero de suicidarse al darle a conocer todos los presos están aquí. El carcelero pidió conocer acerca de la salvación eterna. Acababa de ser salvado de una inminente muerte física. Después de predicar el evangelio, creyeron en él, y su casa. Pablo es liberado después de las disculpas del caso. Al día siguiente, el verso 35 dice, cuando se hizo de día, los magistrados superiores enviaron a sus oficiales diciendo, suelta a esos hombres. El carcelero comunicó a Pablo estas palabras diciendo, los magistrados superiores han dado orden de que se os suelte. Así que salid ahora e id en paz. Mas Pablo les dijo, aunque somos ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente sin hacernos juicio y nos han echado a la cárcel. ¿Y ahora nos sueltan en secreto? De ninguna manera. Que ellos mismos vengan a sacarnos. Y los oficiales informaron esto a los magistrados superiores y al saber que eran romanos tuvieron temor. Entonces vinieron, y les suplicaron y después de sacarlos les rogaban que salieran de la ciudad. Cuando salieron de la cárcel fueron a casa de Lidia y al ver a los hermanos los consolaron y partieron. Lo cierto es que este pasaje nos muestra
tres cosas interesantes. La soberanía de Dios en acción. Y esto es lo que hemos venido repitiendo desde el principio, ¿cierto? A través de la conversión de Lidia de Tiatira, una conversión sorprendente dirigida por el mismo Señor. La liberación de una niña que en realidad para la sociedad de ese tiempo no valía nada, una niña esclava, cuya procedencia es desconocida, cuyo nombre no sabemos, sin embargo, una niña que fue liberada de su esclavitud espiritual. Y luego nos encontramos con un carcelero cuyo nombre tampoco sabemos, una profesión que nadie quisiera tener, una ciudadanía totalmente desconocida, un hombre probablemente amargado que vivía allí en medio de la pobredumbre humana, y sin embargo, la gran visión del varón macedonio, y Dios lo dirige todo. Deja hacia él, deja hacia. Realmente vemos la manifestación de la soberanía de Dios. Debemos aprender que el Señor obra de manera sorprendente, pero el Señor dice claramente en su palabra, de una manera muy evidente, que Él va a buscar y salvar lo que se había perdido, que Él va a buscar la oveja perdida, que Él va a dejar a las 99, que gozo los cielos cuando un pecador se arrepiente. Son cosas que nosotros no debemos olvidar y que están marcadas aquí en el libro de los Hechos, para que nosotros veamos esas regiones olvidadas por el Señor para ir en búsqueda de Lidia, de la liberación de esta niña desconocida, de buscar que este carcelero venga a los pies de Cristo. Nuevamente el Señor no escoge porque esta mujer era una mujer rica o poderosa, una mujer de recursos, y el carcelero de Filipo no era nadie en la escala social, estaba en cada extremo y esta niña peor todavía, pero el Señor tenía su plan. Quiero a Lidia, quiero a esta niña y quiero a este carcelero. Y por eso llevó a Pablo, a Timoteo, a Silas y a Lucas, los cuatro, para hacer esto en Filipos. Gloria al Señor, ¿cierto? Bueno, nos encontramos al final del capítulo 16. Dice, cuando salieron de la cárcel, fueron a casa de Lidia y al ver a los hermanos, los consolaron y partieron. La palabra consolación es también la palabra aliento. Ellos dijeron, ya consuélense, el Señor está con nosotros. Miren lo que el Señor ha hecho. Y dice que ellos partieron y dejaron probablemente a Lucas como pastor de la naciente iglesia de Filipos. Entonces, amados hermanos, nos podemos dar cuenta de la misericordia de nuestro Señor, de la soberanía de Dios en acción, cómo nuestro Señor obra de manera milagrosa, de manera portentosa, cómo nuestro Señor cada vez Él sigue obrando poderosamente, cómo Él sigue obrando en este tiempo también y que nos va a usar a nosotros para su gloria. Él va a obrar a través nuestro. Tenemos que estar solamente dispuestos a hacer lo que Él nos pida hacer. A veces, como lo vimos acá en la Escritura, a veces hay impedimentos, a veces hay situaciones complejas, situaciones difíciles, pero sin embargo debemos reconocer que Dios está con nosotros, que Dios es nuestro ayudador, que Él nos dará la fuerza, que Él nos dará la sabiduría, que Él nos dará la gracia para seguir adelante, para seguir predicando su palabra con denuedo, independiente de la cantidad. Lo importante es sembrar la palabra, que esta iglesia, que nosotros como iglesia, la extensión de sus brazos en esta tierra, podamos seguir hablando la palabra del Evangelio. El Evangelio transforma, el Evangelio cambia el corazón de las personas. Así que, amados hermanos, esperamos en el Señor poder seguir en este estudio del libro de los Hechos. Les invito a que podamos inclinar nuestro rostro, nuestro corazón delante del Señor en esta mañana y darle gracias, misericordia. Gracias, Señor, te damos. Gracias porque podemos ver a través de estos tres ejemplos, a través de estas tres personas, cómo tú puedes obrar, cómo tú, Señor, en tu propósito y en tu soberanía, tú también nos rescataste a nosotros, Señor. Usaste circunstancias,
usaste personas, usaste momentos de nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por los ejemplos que hemos podido ver acá. Que tú sigues obrando, Señor, poderosamente, milagrosamente, soberanamente, Señor. Rogamos, Señor, que tú nos uses, Señor, de manera gloriosa, Padre. Que nos des la valentía para hablar tu palabra, para compartir este evangelio, Señor. Padre Santo, no entendemos y a veces no comprendemos cuáles son tus planes, pero Señor nos pide que extendamos, Señor, nuestra, nuestra vida, que extendamos, Señor, nuestro corazón, que podamos servir a otros, que podamos abrir nuestros labios y compartir esta palabra que puede transformar el corazón del hombre, Señor. Te damos, Señor, por este tiempo de compartir tu palabra, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias por lo que tú nos has enseñado en esta mañana, Señor. Recibe toda la gloria, Padre, recibe todo el honor, recibe toda la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y le damos gracias al Señor, amados hermanos, por este tiempo juntos. Gracias por seguir aprendiendo, por seguir descubriendo en la palabra la gracia de Dios, la soberanía de Dios, el poder de Dios, cómo Dios sigue obrando y va a seguir obrando también a través de nuestras vidas también. Que dispongamos nuestro corazón para ser usados por Dios. Y les envío un abrazo, Dios les bendiga, un tiempo hermoso de poder ver la palabra del Señor. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Un abrazo y muchas bendiciones. Adiós. Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio. Viviendo el Evangelio hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor.